Hemos hablado mucho en este programa durante ya muchísimo tiempo sobre las vacunas. Y hay todavía una serie de cosas que están ahí dando vuelta y que merecen ser abordadas directamente porque, a pesar de que Chile ha tenido un comportamiento extraordinario en términos internacionales a nivel de vacunas, todavía falta mucha gente por vacunarse y sobre todo falta mucha gente que se vacune con la segunda dosis, que es la que se supone activa todas las posibilidades de mejoría que uno pueda tener. Pues bien, vamos a conversar con una de las personas que conoce más la vacuna que más se ha puesto en nuestro país, que es el doctor Pablo González, director ejecutivo del estudio de la vacuna Sinovac en Chile. Doctor González, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, Fernando. Voy a partir al tiro para despejarlo con el doctor Fugao, que en China hizo un cuestionamiento de alguna manera de la efectividad de la Sinovac y automáticamente quedó la crema en todas partes porque es una de las que más se usa. Acá se advirtió que en los estudios que se habían hecho decían que tenía unos porcentajes que probablemente usted los va a mencionar, que estaban en el estándar que se necesitaba para este tipo de vacunación. Cuéntenos un poquitito qué fue lo que pasó y cuáles son las realidades de la Sinovac según usted entiende. Sí, bueno, yo creo que la verdad fue malentendido o bien se expresó mal, porque los resultados globalmente, los que más importan de eficacia de la vacuna de Sinovac, que es CoronaVac, son globalmente muy positivos. Y en esto me refiero a que la vacuna, de hecho, ha sido corroborado. Ayer salió publicado finalmente el estudio de Brasil, del estudio clínico fase 3, donde se detallan estos resultados. La eficacia de la vacuna para evitar enfermedad severa, enfermedad grave por COVID-19, es de un 100% en el contexto de este estudio clínico. Y luego para evitar casos moderados de COVID-19, que también son muy importantes, que son aquellos casos que llevan a las personas a hospitalizarse o a los hospitales a tratarse, tuvo una eficacia, de hecho, corregida por sobre el valor inicialmente entregado hacia un 83,7%, lo cual también es sumamente positivo en términos generales para lo que busca justamente una vacuna en una situación de emergencia sanitaria, que es reducir estos casos que está llevando a las personas al hospital. Ahora, queda un valor que probablemente el que genera un poco de polémica, que este valor global de la eficacia de la vacuna, la capacidad de reducir la infección de casos muy leves, que está en torno al 50,7%, que, insisto, son los casos que pueden resolverse en casa, que no requieren de atención médica, que no requieren de hospitalización, y que de hecho fue corregido en el estudio clínico al analizarse intervalos de vacunación entre primera y segunda dosis, un poco espaciado, más cercano a, de hecho, a lo que se está aplicando actualmente en la población chilena, que es un esquema de 0 y 28 días. Y en ese caso, de hecho, se corrigió en el estudio clínico con una temporalidad, la verdad, de 0,21, pero más cercano a la 0,28 que estamos aplicando, se corrigió a un porcentaje de eficacia del 60 y algo por ciento, lo cual también corrige y mejora los pronósticos de efectividad que podrían manifestarse en la población chilena. Ahora, doctor González, me encantaría que si pudiéramos reseñar en forma bien directa cuáles son esos múltiples porcentajes que se publican que dan cuenta de las efectividades de las vacunas. ¿Qué significa que tenga el 56% o que tenga el 70% o que en tal condición tenga el 60% para tratar de explicarle a la gente que nos está viendo cómo se pondera la efectividad de una vacuna? Claro, generalmente el porcentaje que se da engloba todos los casos variados, desde muy leve a muy severo de COVID-19. Y en algunos casos es bastante paradójico. Uno puede tener una eficacia globalmente muy grande de una vacuna, pero que no necesariamente protege en un 100% los casos muy severos, los casos más graves. Y en otros casos uno puede tener vacunas que tienen menor porcentaje de eficacia global, pero que en los distintos tramos presentan mayor eficacia, y particularmente en los tramos que son más relevantes, como los que mencioné anteriormente, de casos graves que conducen a hospitalización, y también los casos moderados que conducen a la necesidad de atención médica. ¿Y cómo se determina ese porcentaje por vacuna? ¿Cuándo? ¿En qué momento del estudio se determina eso?
Claro, lo que se hace es durante el estudio clínico, a medida que van apareciendo casos de COVID-19, se va determinando primero a qué grupo pertenecen. Si pertenecen al grupo placebo o al grupo que fue vacunado. Y una vez que se establece dentro de qué grupo pertenecen, se evalúa la severidad del COVID-19 que se manifestó en esa persona. Y hay una escala que es bastante amplia, que tiene un score, una evaluación clínica, que indica la severidad de este COVID-19. Y en base a eso uno puede hacer un desglose de la eficacia por tramo de severidad del COVID-19. Doctor González, de todas las vacunas que se han colocado, ¿cuántas todavía queda para la segunda dosis? Bueno, actualmente se ha aplicado, según entiendo, el 60% de las dosis de personas que están vacunadas con Sinovac. Esto representa globalmente a nivel poblacional, tenemos actualmente un 30 y algo por ciento de la población con ambas dosis, un 48% de la población con al menos una dosis, y obviamente esto es algo que va variando día a día y es una mezcla de una combinación de vacunación con la vacuna Pfizer y la vacuna de Sinovac. Sí, yo soy uno de esos de que tiene las dos dosis ya puestas por edad, digamos. Reconozco que uno anda de pronto casi como en forma incluso hasta ridícula, digamos, pero buscando síntomas, digamos. Y me lo comentaba el otro día otra persona, un amigo me decía, mira, me puse la segunda dosis y si es que estornudo 2 veces me empiezo a preocupar. ¿Ya? Entonces yo le digo, oye, pero si estas cosas tienen un tiempo después de las dosis para que empiecen a actuar, y además usted lo dijo muy bien y creo que eso vale repetirlo, que en gran medida la vacuna, por lo menos lo dijeron directamente, no evita necesariamente que uno se contagie, pero lo que sí evita es que tenga una situación muy grave, y si es que está en mayor edad, que tenga mucho menor riesgo de mortalidad, digamos. Así, efectivamente, no hay ninguna vacuna actualmente disponible que proteja 100% contra COVID-19. Y los estudios clínicos que se realizaron para evaluar estas vacunas actualmente disponibles, lo que evaluaron en el contexto del estudio clínico fue la capacidad de la vacuna de reducir enfermedad producida por SARS-CoV-2, no necesariamente infección, contagio o transmisión. Y por tanto, esos son derivadas, son estudios adicionales que se requieren ahora luego de los primeros estudios clínicos para determinar cuál es la capacidad de estas distintas vacunas de reducir la transmisión y así ir controlando idealmente la transmisión de en la población y alcanzar lo que tanto anhelamos todos y tanto se ha conversado estos días, que es la inmunidad de rebaño. Bueno, sobre ese punto, ayer en Tolerancia Cero hubo toda una discusión, porque le preguntan Daniel Matamala al exministro Mañalich sobre esta situación de inmunidad de rebaño, citando al presidente de la República, que había dicho que para junio iba a haber probablemente inmunidad de rebaño, a lo que el ministro Mañalich dice que el presidente está equivocado, que eso no va a ser así, lo que de alguna manera refleja que hay una diferencia en términos de asesoría al presidente de antes y de ahora, porque me imagino que si él hubiese estado parte de los asesores directos del presidente ahora y le hubiese dicho que no había por qué decir una cosa como esa, probablemente el presidente no lo hubiese dicho, pero lo dijo, y por lo tanto yo supongo que cambiaron un poco los asesores, pero el hecho es que el pencazo que pega el doctor Mañalich lo pega no solamente al presidente, sino que al entorno que lo está asesorando. Y desde ese punto de vista, ¿qué significa eso si es que la máxima autoridad da un vaticinio con fecha que eventualmente otros profesionales dicen que está equivocado? Bueno, el doctor Mañalich me parece que también dio un vaticinio. Él pronosticó primavera de este año como sí, fecha para inmunidad de rebaño. Es verdad. Yo no me atrevería en ningún caso a dar un vaticinio de fecha para inmunidad de rebaño. Este es un virus que estamos empezando a conocer.
vacunas también que estamos empezando a conocer. Hay varias variables en juego que actúan al momento de establecer inmunidad de rebaño. Una de ellas es la contagiosidad del virus. Nos hemos visto enfrentados, ya lo sabemos, a nuevas variantes que son sumamente contagiosas, más que el mismo cepa original mundial que ya era contagiosa per se. Luego tenemos que conocer más sobre las distintas vacunas en su capacidad de reducir la transmisión. Y lo que sí sabemos, y en el fondo y lo que se ha comunicado, creo yo bien, es que necesitamos que un gran porcentaje de la población tenga inmunidad contra este virus. Y hay dos maneras de lograrlo. Una de ellas sea por infección natural y la otra mediante la vacunación. Obviamente no queremos más personas infectadas. La infección es sumamente, ¿cierto?, riesgosa, súper incierta en lo que puede ocurrir en una persona, y por tanto el camino para llegar a esta inmunidad de rebaño tan anhelada, sea cuando sea, el camino más rápido es lograr la mayor cantidad de personas inmunizadas, vacunadas en el menor tiempo posible. A eso tenemos que apuntar realmente. Ese es el mensaje que debería transmitirse sobre todo, más que estar anunciando, pronosticando distintas fechas del año o los siguientes meses. Sí, ahora, eso que usted está diciendo tiene una lógica impecable. Pero en política resulta que a veces los tiempos tienen que ver con otro tipo de cosas, tienen que ver con elecciones que se vienen, con plebiscitos aquí, tienen que ver con situaciones de otro tipo. Y la ansiedad por tener que dar tranquilidad o dar la sensación de tener un manejo real y racional de lo que está pasando, a veces obliga o coloca a las autoridades en posiciones de aventurarse con un pronóstico. Eso no es una cosa de este gobierno. Este gobierno lo ha hecho harto, pero no es una cosa solamente de este gobierno. Han habido también otras situaciones así. Desde ese punto de vista, usted que maneja la lógica en términos de la vacunación, ¿qué es lo que se busca con la vacunación en términos prácticos, en términos temporales? Ok, toda la gente está vacunada y por lo tanto tiene los beneficios que tienen. Pero ¿eso tiene algún plazo? ¿Tiene algún tipo de término en términos de la efectividad de esa vacunación? ¿Va a haber que transformar esta vacuna en el equivalente a la vacuna de influenza todos los años? ¿Cómo se ve eso? Bueno, muy difícil saberlo. Es la primera vez que nos hemos enfrentado a un coronavirus pandémico. Si este fuese un virus influenza pandémico, sería distinta la historia. Conocemos bastante bien cómo se comporta la influenza, cuál es su dinámica de mutación, de variación. Podemos predecir un poco hacia qué cepas van a ser predominantes de una temporada a otra. Pero en este caso, coronavirus, no hemos tenido mucha oportunidad de saber cómo se comportan esta familia de virus. Y por tanto, sin duda, es una curva de aprendizaje. Probablemente las especulaciones de temporalidad de inmunidad de rebaño que se habían planteado anteriormente estaban basadas en otros virus. Pero este virus lo que nos ha demostrado es que nos podemos equivocar enormemente en lo que creíamos que sabíamos de virus respiratorio en general. Se vio inmediatamente del momento que el virus infectaba a una alta tasa durante los meses de verano, durante meses de calor, cosa que habitualmente no ocurre con otros virus como influenza. Entonces, sin duda esto es algo que nos está enseñando a ser humildes, como han dicho mucho. Es muy importante ir aprendiendo la marcha rápidamente y tratando de pronosticar o predecir qué es lo que podría ocurrir. En términos de cómo sería en el futuro con este coronavirus, lo que yo he visto globalmente es que hay varias variantes de preocupación y que se conocen actualmente, ¿cierto? Se han mencionado la neoyorquina, la sudafricana, nigeriana, sí, británica, brasileña, etcétera. Brasileña, hay tres, de hecho. Y lo que se ha visto es que algunas de estas variantes tienden a poseer algunas mismas mutaciones en algunas proteínas. Y eso se denomina convergencia. Tenemos un pequeño problema con la comunicación con el doctor Pablo González. Recordemos que el doctor Pablo González es una de las personas encargadas de estudiar todo lo que tenía que ver con la vacuna Sinovac, y estamos justamente ahora conversando sobre la proyección, Pablo, la proyección de la vacuna y todas las dificultades entre medio que están por justamente ser primera vez que se conoce de esta pandemia. Así, ¿cómo se viene a futuro?
es difícil determinarlo. En base a las observaciones actuales, yo podría decir que lo que se ve globalmente, lo que se sabe globalmente es que este virus muta significativamente menos que influenza. No tiene esta capacidad de hipermutación en algunas regiones de elementos que se le muestra al sistema inmune, con lo cual sería menos capaz de escapar a las vacunas año a año. Por otro lado, distintas variantes tienen elementos similares entre sí, lo que habla también de que hay una convergencia evolutiva, que el virus en distintas partes del mundo busca la misma solución para escapar y por tanto daría a entender que no tiene tantas herramientas de escape como lo tienen otros virus. Que no se piense que no puede hacerlo, porque podría hacerlo, pero al menos no tan tradicionales o tan típicas como otros virus como influenza. Ahora, doctor, un asunto que lo acabamos de ver porque se suponía que votábamos el fin de semana recién pasado y estamos con una elección ahora para mayo, pero eventualmente podría incluso posponerse de nuevo si es que se dan cifras negativas. Mi pregunta, que es una pregunta que no sé si es que se puede hacer, para serle franco, es ¿por qué no se fija un estándar, ya sea para cada región o para el país y las regiones, donde se vaya día a día comunicando cómo está la pandemia actuando contra ese estándar que es el estándar mínimo sobre la base del cual se puede ir a votar? Y si es que ese estándar cae por región o por el país, bueno, uno sabe de inmediato esto y no tenemos esta ridiculez de estar 3 días antes debatiendo en el Congreso sobre si es que hay que posponer o no hay que posponer. Es muy buen planteamiento. De hecho, uno podría pensar en la votación en línea, ¿cierto? Que también en algunos países en el mundo se realiza y permite votar desde la casa. A la mayoría de las personas, quienes no tienen posibilidad de conectarse en línea, pueden acudir físicamente a las urnas, pero también es una metodología que podría ser un momento en el cual podría aplicarse para justamente este escenario donde salir se dificulta producto de las alzas de casos de COVID-19. Claro, pero para eso el punto que yo hago es que uno tiene que tener de alguna manera proyectado el escenario del día de la elección, no 24 horas antes, para prohibirla si en caso que las cosas aumenten, sino que con por lo menos un par de semanas y por lo tanto, creo yo, hacer un ejercicio de transparencia ciudadana. Díganle a la gente todos los días qué tal estamos yendo respecto del estándar de votación. Si ese estándar de votación para cada comuna, ese estándar de votación para cada región está cumpliéndose, no hay ninguna razón por la cual suspender. Si es que no está cumpliéndose, bueno, hay que hacer algo al respecto, pero lo sabemos con la debida anticipación antes que nos llevemos una apurada en las últimas 24 horas del asunto. Me parece muy razonable. Ahora bien, la enfermedad, usted sabe, es de curso lento, sí. Y también la misma recuperación, la baja de casos también ocurre de forma lenta, desfasada, ¿cierto?, con las medidas. Entonces es difícil a veces proyectar con anticipación qué va a ocurrir, porque no sabemos realmente cómo se está comportando en el día a día la infección. De hecho, cuando vemos los casos de infección diaria, estamos viendo 1 o 2 días atrás. La verdad, ni siquiera estamos viendo el mismo día. Entonces, es bastante difícil hacer una proyección en ese sentido. Bueno, la dificultad que tiene es que hay que hacerla con el tiempo suficiente antes de la elección, de tal manera que uno vaya viendo si es que las cosas progresan favorable o negativamente, ¿no? Por cierto, no es una cosa que haya que decidirla en 4 días porque no se alcanza a tener el registro real. Pero si es que si estamos más o menos a un mes un poco, sí, más o menos un mes de la potencial elección, bueno, en una de esas perfectamente podríamos saber sobre la base de qué tan cerca del estándar de votación estamos para ir a votar, porque hay suficiente tiempo para poder calcular efectivamente lo que está pasando con la población. Así es, en ese sentido, entonces, podríamos esperar eventualmente en las próximas semanas un comunicado sobre la proyección a un mes desde ahora, ¿cierto?, para saber cuál es la situación a la cual nos veríamos enfrentados el día de la votación. Claro, yo no sé si se puede hacer, pero digo... por eso yo digo, generar un estándar
contra el cual tú vas dando información todos los días y vas viendo si que está sobre o bajo el estándar, que es el estándar electoral. Si es que estamos bajo eso o en eso, se puede votar. Si no, no se puede votar. Y bueno, y lo estamos diciendo permanentemente todos los días, viendo y jugando contra el estándar. Y es transparente, la gente participan las instituciones que eventualmente están asesorando al gobierno, incluso las ONGs que lo están haciendo y que no son parte del gobierno. Pero yo creo que lo que vimos la primera vez, que finalmente tras trabillones, en las últimas horas, se toma una decisión, suena mucho, para ser franco. Alguien perfectamente puede pensar que todo eso estaba, pero orquestado para que no se hiciera la elección. Y yo creo que hay que quitar ese tipo de elementos distractivos y conspirativos y hacerlo transparente. No hay para qué temerle a la gente. Va a entender perfectamente si es que acaso no se cumple el estándar. ¿Qué puedo decir? Me parece sensato. Ahora, última pregunta, doctor. Las distintas vacunas que están operando en el país, ¿todas tienen de alguna manera la misma lógica, los mismos tiempos después de la inoculación para activarse? Hay algunas que, ahora se está hablando de que hay algunas que solamente pueden requerir una dosis y hay algunas que pueden eventualmente tener 3 dosis. ¿Cómo opera la masa general del país en términos de ese fenómeno? Bueno, cada vacuna tiene su dinámica, su esquema de vacunación, temporalidad entre primera y segunda dosis. La vacuna Pfizer son 3 semanas entre primera y segunda. Hay algunos estudios que de hecho indican, como bien propone, de que una dosis genera una inmunidad bastante elevada, que confiere una muy buena protección y por tanto eventualmente se ha discutido, he visto en algunos lugares que se podría considerar como una única dosis o distanciada en más tiempo con la segunda, de manera de dar más oportunidad a una primera dosis a otras personas. Y luego hay otras vacunas como la de Sinovac, que ya es bien conocido, que tiene un esquema de 2 dosis que está separada por 28 días, por 4 semanas. Y luego, en todos los casos, sí es muy importante destacar que es importante dar 14 días después de la segunda dosis para obtener la inmunidad o la respuesta inmune óptima a partir de la vacunación. Es a este tiempo donde realmente se manifiesta en su mayor grado la presencia de anticuerpos neutralizantes, que son estos elementos que nos ayudan justamente a bloquear la acción del virus. Sí, y por último, en el caso de la Sinovac, ¿cuánta población del país abarca la vacuna Sinovac en Chile? Bueno, creo que es el 95% más de la población, perdón, de los vacunados ha recibido Sinovac. Es la vacuna principal que se ha administrado. Hay un sitio del MinSal muy bueno que indica día a día la evolución de la vacunación. Son mayormente Sinovac, pero también hay una proporción bastante importante de vacuna Pfizer. Creo que aproxima los 2 millones, mientras que la vacuna de Sinovac está en torno a los 7 millones, por ahí, según recuerdo. Hay que corroborarlo. Muchas gracias, doctor, por este contacto con Última Mirada. Que le vaya muy bien. Encantado. Buenas noches. Volvemos.